Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora de cuando estén escuchando esto, y bienvenidos a un octavo episodio de Conversaciones Catárticas. El día de hoy estoy muy emocionada por este podcast porque la verdad es que sé que voy a disfrutarlo mucho. Tenemos aquí a Ernesto, que ya nos ha acompañado en dos anteriores capítulos, y tenemos también a Claudine Gabriela, que no es la primera vez que escribe para Catártica, pero sí es la primera vez que escribe, que forma parte de este podcast. Y vamos a estar hablando de su texto sobre Midnight Mass, la más reciente serie por Mike Flanagan, estrenada en Netflix este pasado septiembre del 2021. No sé, Ernesto, ¿quieres decir algo antes de pasarle la palabra a Claudine? Sí, bueno, en primer lugar, está excelente el artículo, creo que toca como todos los temas más importantes, lo que yo sentí como más relevante de la experiencia de ver esta serie, que es muy interesante, o sea, no sé si diría que es como muy buena, bueno, es buena, ¿no? Es mejor del promedio, pero creo que sobre todo es muy interesante, o sea, las preguntas que te hace, el análisis que puedes hacer de la trama, como que todos los elementos y cómo conviven, creo que dan mucho de qué hablar, entonces a mí se me está muy interesante que hablemos como justo de esta serie. La verdad es que muchos del equipo querían participar en este podcast porque a todos nos dejó locos esta serie, pero pues no todo el mundo puede participar, entonces nosotros tres vamos a hablar. Este, eh, no sé, yo creo que lo importante sería que primero nos hablara un poco, Gabriela, de su experiencia tanto al ver la serie, como al escribir el artículo, qué es lo que más quiso como representar en su texto, y ya de ahí yo creo que podemos platicar algunas otras cosillas. Pero bueno, va a estar bueno este podcast. Va a estar bueno. Totalmente de acuerdo. Gabriela, háblanos un poquito de háblanos un poquito de ti, si quieres hablar de ti, si te quieres presentar, háblanos un poquito de cómo llegaste a ver esta serie y por qué escogiste esta serie, y háblanos un poquito de cómo fue tu proceso de escritura de la reseña que hiciste sobre la serie. La verdad, la serie la había visto anunciada como unos 3 días antes de la fecha, y en la portada salía Kate Siegel, que es la actriz principal e interpreta a Erin. Entonces decidí que automáticamente iba a ver la serie. No sabía muy bien de qué se trataba, entonces la empecé así, sin expectativas. La verdad es que últimamente me gusta mucho hacer eso con series y películas, que es empezar sin tener alguna expectativa de algo, entonces poder absorber todo lo que me dé. Y pues fue una experiencia bastante buena. De hecho, me acabé la serie toda seguida, no me llevó días ni nada por el estilo. Y más que considerar una serie de terror, a mí me parece una serie excelente por el tipo de personajes que tiene. O sea, no es un personaje principal y un montón de secundarios. Cada uno en su momento puede volverse un personaje principal. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la serie es muy, muy buena. Bueno, a mí me pareció excelente, incluso la nombraría como una de las mejores del 2021. Creo también, bueno, no es la primera vez, y voy a hablar también por Claudine porque sé que no es la primera vez que ve algo de Mike Flanagan. Incluso compartíamos pantalla cuando vimos la anterior serie. No fue Bly Manor, fue Haunting of Hill House. Hill House. Que también es una gran, gran serie por Mike Flanagan. Pero sí, dinos un poquito, Claudine, sobre tu proceso de escritura y tu artículo, sobre todo. ¿Por qué decidiste tomar el rumbo que tu texto tomó, que incluso indagas un poquito como en la psicología de los personajes? Creo que te centraste mucho sobre los personajes en tu artículo y eso me parece muy interesante. La verdad es que yo al verla, o sea, me emocionó el hecho de que te va guiando por varias narrativas antes de decirte así como bien la historia y lo que sucede. Y al enterarme, pues vi vampiros, yo soy fan de eso, entonces es algo que me dejó como enganchada, pero también esa serie la vi con mi mamá, que es una persona bastante religiosa, entonces no solo tuve mi interpretación, sino que tuve la de ella.
e incluso durante la serie estábamos conversando, y en lo que más hacíamos énfasis era cómo cada personaje interpretaba la religión. O sea, y hacia dónde iba su perspectiva de la religión según cada una de sus experiencias, de sus vidas, de la comunidad donde estaban. Porque, por ejemplo, se describe a personaje principal, ¿cómo se llama? Riley. Ajá. Él, cuando hablan de sus experiencias como un niño, se le describe como una persona súper religiosa que de hecho formaba parte de la iglesia y todo lo demás, al igual que el resto de la comunidad. Y al separarse de ello, pierde su costumbre de estar en la iglesia, su religión, por así decirlo, hasta cierto punto, y al llegar a la cárcel y querer volverlo a buscar, se aleja todavía más. Entonces también nos enseña cómo todas las experiencias contribuyen a lo que conocemos como fe. Sí, o sea, a mí se me hace interesante porque para mí habla un poco de cómo cada persona es o no es compatible con la fe, ¿no? O sea, y eso, por ejemplo, yo creo que lo podríamos incluso hablar aquí, yo soy un blasfemo horrible, o sea, no, soy ateo, no nada que agnóstico, así de, no, yo soy ateo. Eh, no sé, o sea, la verdad es que mi visión del mundo es como incompatible con la fe en muchos sentidos. Sin embargo, eso no quita que yo respete mucho a las personas que son religiosas. Hay una conversación en la serie muy interesante, bueno, y que también sería como importante. Básicamente la serie es un pueblito en una isla de 127 personas, creo, y habla como de un cambio en la dinámica de este pueblo cuando regresa una persona que es el protagonista, que se llama Riley, después de haber pasado un tiempo en la cárcel, y bueno, este es donde vivía cuando era niño, ¿no? Es como su hogar de la infancia, es donde vive su familia, no es donde él creció, o sea, después no es donde se desarrolló de manera profesional, digamos que regresa como a sus raíces, y también llega un nuevo pastor, porque es un poblado religioso, y habla como de estos cambios, ¿no? Interesantes de las dinámicas de todos estos personajes. Entonces, bueno, ya habiendo como aclarado un poco la premisa de la serie, se me hace muy interesante. Hay una parte donde hay una conversación entre una persona que no cree y otra persona que cree fervientemente, a pesar de que no es como muy fundamentalista, ¿no? O sea, sino que más bien tiene una fe muy, muy fuerte. Y es muy interesante como no hay un esfuerzo porque estas como maneras de ver la vida que parecen casi incompatibles, donde a fuerza tú tendrías que pensar como, no, es que la otra persona está mal, no, yo estoy bien, tú estás mal, y si estás mal es porque aparte eres tonto, porque no te das cuenta de lo mal que estás. Muchas personas lo tratan de ver así, muchas personas cuando se trata de diferentes religiones o cuando se trata de no creer, llegan a esta violencia de pensar que como la otra persona tiene una perspectiva distinta, entonces como que de alguna manera te falta el respeto, de alguna manera cree que eres ignorante o tonto. A mí me ha pasado muchas veces, incluso con amigos, que de repente a veces conversábamos de cualquier cosa y llegamos como a estos puntos extraños de hablar de religión y hay como una ofensa, ¿no? En el pensar, bueno, o sea, si tú piensas que yo estoy mal, es un ataque contra mi persona. Y tiene una conversación muy linda y muy interesante que creo que no resuelve el asunto, porque creo que no es un asunto como que se pueda resolver fácilmente, sobre todo porque pues las personas somos individuos y cada quien tiene como ciertos sentimientos, ciertas cosas que no es como que haya una filosofía como para poder hablar de esto y que sea fácil de resolver. Pero, sin embargo, me gusta mucho cómo lo tratan en la serie y creo que para mí tiene que ver con esta fortaleza de la escritura de la serie. La simbología es muy buena, el guión es excelente, me encanta cómo están escritos los personajes. Y sin embargo, hay un elemento de terror y sobrenatural en la serie, como son los trabajos del director de Mike Flanagan. Y siento que no es tan efectivo toda esa otra parte como sobrenatural y como de terror, siento que no combina también con las series. Y para mí hubiera sido una serie como solo de estos elementos religiosos tan volátiles y cómo conviven en un pueblo tan pequeño de la pequeña familia musulmana que sin embargo son los policías de la isla, de cómo conviven con la mayoría cristiana, con las personas que no son religiosas, porque también hay personas que no son religiosas, aunque son una minoría que viven en la isla, de cómo su fe tiene que ver con los trabajos, porque es un pueblo de pescadores, o sea, todo esto se me hace tan interesante y me gustaban tanto las dinámicas que manejaban, y aunque es uno de los personajes principales tiene como mucho que ver con toda esta trama sobrenatural y de terror, y creo que
vale la pena solo por el desarrollo que tiene ese único personaje, todo lo demás creo que no combina tan bien. Entonces yo creo que por eso yo no lo pondría como entre las mejores series de 2021, pero para María Inés pues va a sus premios de los premios María Inés a la mejor serie de 2021, ya está nominada. Mira, Ernesto, me estás echando un pleito, ¿eh? Yo nada más quiero decir eso. Y también quiero decir que creo que en este podcast vamos a hacer el anuncio desde ahorita, que creo que llevamos menos de 5 minutos hablando. Spoilers. Va a haber muchos spoilers. Si ustedes quieren ver la serie sin spoilers, pues vayan a verla y después regresan. Pero si les gustan los spoilers como para animarse a ver algo, pues va a haber spoilers, ¿ok? Creo que he tratado como de que no haya spoilers, o sea, solo No como dando la dijiste premisa absolutamente nada. No dijiste absolutamente Ajá, sí, no dijiste nada que fuera nada. un spoiler, pero Eh, es que no pero podemos bueno, hablar de, pero o es sea, no imposible, podemos ¿no? discutirlo sin que haya uno que otro, ¿no? Mencionabas que la dinámica del pueblo cambió con la llegada de Riley, que es este personaje que estuvo encerrado en la cárcel. Creo que más allá de la llegada de Riley, yo creo que eso fue, todo el mundo le fue indiferente si salió o no salió de la cárcel, menos Erin, que es este otro personaje sumamente importante en la serie. Ella es una mujer católica que está recientemente embarazada. A ella sí no le fue indiferente la llegada de Riley, pero realmente la llegada del personaje que cambia la dinámica del pueblo es el retorno o el, la llegada de este sacerdote joven que a mí, mira, la verdad es que a mí sí me gustó mucho la serie, Ernesto. Se me hace No, yo que no dije que no me gustara, yo solo digo que ¿sabes siento qué? Voy a que los silenciar tu elementos micrófono. dramáticos no van tanto con los elementos como sobrenaturales y el final de la serie siento que deshace mucho de todo este trama interesante como justo del choque de estos elementos volátiles de la fe, o sea, y para mí, o sea, obviamente hay una crisis, ¿no? De los elementos sobrenaturales y cómo se contraponen contra las creencias de todos los personajes, pero no es tan divertido como ver las mismas creencias de los personajes como chocan. O sea, para mí la escena de donde están hablando de la Biblia en el salón de clases se me hace mucho más interesante que muchas de las escenas del final, ¿me entiendes? La escena donde están hablando de Erin y Riley, Uy, de sus De creencias, la es más muerte. interesante que el final. es Las que escenas donde habla el sí, padre antes de volverse un poquito loco con Riley sobre su alcoholismo es más interesante que el final. Las No, yo escenas siento que cuando explota es muy, muy bueno. o sea, sí, es que justo, o sea, creo que solo le conviene como al personaje del padre, Paul, que es este padre que llega al pueblo, solo a él le conviene como elemento de la trama, todo esto que sucede, todas estas cosas, para que, digamos que el actor aproveche y dé un gran espectáculo. O sea, es muy padre ver todo eso. Pero fuera de eso, creo que a los demás personajes de alguna manera les quita un poco. O sea, me gusta más Erin como este elemento como súper poderoso, una persona súper interesante que aparte quiere salvar a Riley y siente que se le va como arena entre los dedos porque no puede hacerlo. Y se me hace más padre que como que una especie de heroína de acción, que tampoco ni siquiera es heroína de acción, no sé, o sea, creo que para mí es eso, o sea, creo que los últimos 2 episodios y medio se sienten muy alejados de la experiencia interesante que yo había visto y sí, obviamente hay elementos que son muy rescatables y que se me hacen muy padres, pero, o sea, en general, no sé, creo que podría haber estado mejor acomodado todo esto, o sea, a lo mejor si fueran 10 episodios, si fuera más gradual el cambio de las cosas que suceden en el pueblo, si la mayoría, si hubiera una duda entre las personas que están en el pueblo y que ven todos estos elementos sobrenaturales, y muchos, o sea, sí lo cuestionan, pero lo cuestionan durante media escena y después no hay una resistencia a todo esto que está pasando, solo hay una aceptación ciega, que a lo mejor sí es un comentario sobre la fe, pero que no es realista cuando se trata de estas psiques poderosas y complejas que había desarrollado la trama hasta ahora. Entonces, yo eso es lo que siento, ¿no? O sea, que como que al final no termina de hacer cuestión todos los elementos de la serie. No digo que sea mala, la verdad a mí sí me gustó. O sea, no me arrepiento de haberla visto, creo que hay unas actuaciones padrísimas, solo creo eso, que le falta un poco de cohesión al final. antes de pasarle la palabra a Claudine,
quiero también hacer esta bellísima aclaración de que si están escuchando este podcast en su solo versión audio, les recomiendo 100% que se vayan a la versión de YouTube para ver las reacciones que estamos teniendo Claudine y yo ante el ataque de Ernesto. No es un ataque, esto no es... Wow. Sí, Claudine, habla. No, o sea, me interesa mucho que diga que, como, bueno, hiciste el comentario de que no da miedo. Realmente ninguno de los trabajos de Flanagan recae en asustarte o en hacer monstruos gigantes o nada por el estilo. Tenemos Bly Manor, tenemos Haunted of Hill House, tiene películas como Oculus, tiene películas muy interesantes, muy buenas, pero que no dependen de un monstruo y ni siquiera cuando no es sobrenatural llegas a ver algo que te espante. Entonces realmente el terror recae en cuánto se puede acercar a la realidad. Y de hecho, o sea, el hecho de que digas que es mítico y que nadie lo cuestione, que nada por el estilo, depende mucho de que estás hablando de una religión que también depende mucho de lo que creemos y escuchamos de ella. Entonces, si es el líder de un grupo el que les está diciendo algo y que lo está comprobando con ciertos actos o milagros, no hay mucha razón para un creyente para dudar. Entonces, eso es un elemento bastante importante a considerar. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con Claudine. Mira, estoy de acuerdo con ambos puntos. Creo que la serie de Midnight Mass es una serie de terror, es una serie de drama disfrazada de terror y más que nada creo que es como una super crítica social disfrazada de terror con esta imagen del vampiro. Sí, super spoiler, lo siento muchísimo. Ya el primer spoiler fue María Inés, que todo el mundo me lo pueden sepa. decir Tom Holland si quieren, ¿ok? Soy buena. Es que si no damos spoilers no va a pasar nada. Sí, está bien padre. A Ernesto no le gustó. Pero a ver. Yo no dije que no me gustara. No me gusta esta narrativa que estás teniendo de mí. Aquí tenemos el policía bueno y el policía malo. Vamos a poner. Bueno, está bien. Voy a llegar al punto medio, pero primero para quienes no la han visto, vamos a estar hablando sobre todo, creo que 4 o 5 personajes, sobre todo porque creo que son, en mi punto de vista, de los personajes poderosos. Está primero el padre Paul, está Riley, que es quien sale de la cárcel, está Erin, que es una mujer embarazada. Creo que también es súper importante mencionar a Beverly King, que es la señora del pueblo, la señora de la iglesia del pueblo, que es la señora de la iglesia del pueblo. No hay mejor manera de describirla. La señora católica. Sí, es la señora católica. Y miren, a ver, también quiero decir que este es un podcast amistoso. Hay de todo un poco en el equipo de Catártica y en este podcast hay de todo un poco. Entonces, no estamos esperando ofender a nadie, para nada es nuestro propósito, pero vamos a ser críticos con la serie y vamos a ser críticos con la sociedad, con, de cierta forma, el manejo de la religión, yo supongo, ¿no? Creo que en la serie sucede lo siguiente. El padre Paul es un padre joven, es un padre amistoso, es un padre que se acerca a este personaje se acerca a todos los personajes de manera personal y muy cariñosa. Y eso siempre tiene potencial en un sacerdote. O sea, la verdad es que los sacerdotes jóvenes son como muy fáciles de acercarte. Entonces, obviamente, Paul tiene este superpoder que es su juventud y su facilidad de hablar con la gente, porque aparte es un ser humano inteligente hasta cierto punto. Es que eso es lo que me llama muchísimo la atención. A mí también algo que me frustró muchísimo, pero también tiene pues la experiencia de conocerlos a todos de toda la vida. Claro. Segundo spoiler. Sí, exactamente, ese fue el segundo spoiler. Resulta que el padre Paul nunca fue nuevo y en realidad era el viejo sacerdote, iba a decir el viejo betarrón. Había un personaje, bueno, que no sale en la serie, aunque sí sale, que es el Monseñor Pruitt, que desaparece, va a un viaje, todo el mundo junta una vaquita en el pueblo y le dan un viaje para que vaya a la Tierra Santa, y desaparece antes de que llegue este nuevo padre y nadie sabe de él.
después, algunos capítulos después, se revela que el padre Paul es el padre Pruitt, pero rejuveneció, algo lo rejuveneció por alguna razón. Ya veremos si podemos saltarnos ese spoiler o no. Ya pero lo bueno, dije también. Bueno, cualquiera que se sepa el lore ya sabe que lo revivió. Bueno, está bien. Bueno, un monstruo, el pelón, que es un ángel, por lo visto, o sea, porque en realidad nunca le dicen vampiro, pero pues tiene como características como del tropo del vampiro, lo rejuvenece, ¿no? O sea, dándole de beber su sangre. Y entonces llega este padre como aparentando que no conoce a nadie, pero hay unas pistillas, si vuelves a verlas desde el principio, donde te das cuenta de que sí los conoce, pero se hace el que no sabe. Pero pues es un padre muy humano, porque desde que, tanto en esta juventud como en la otra que tuvo, hizo actos que en realidad te das cuenta al final que, o sea, no está como motivado tanto por Dios, sino como por su humanidad. Y esta visión divina es una manera de justificar todos sus actos para llegar a esta última meta tonta, extraña que tiene, pero que justo es tonta y es muy humana, porque los humanos tenemos estas metas tontas y terrenales y poco ambiciosas a veces. Es que ahí te va. Yo creo que este sacerdote es la personificación del hecho de que él cree verdaderamente que Dios es amor. Entonces, la forma de evangelizar al pueblo era a través de su humanidad. Entonces era un sacerdote muy humano y era un sacerdote muy querido por todo el pueblo e incluso por los que no practicaban la religión católica. Y punto, ¿no? Era un sacerdote muy querido. El caso es que creo que, obviamente, si te soy sincera, yo como una persona católica que de repente voy a Tierra Santa y me desmayo y despierto en una cueva y un ser pelón con alas me ofrece de su sangre para curarme, pues me voy a espantar, como el sacerdote lo explica. Esta situación que acabo de plantear conmigo es la situación que sucede en la historia. Sí. El sacerdote se asusta y yo también me asustaría, pero también diría, a ver, estoy en Tierra Santa, me está dando de tomar sangre en un cáliz. Un cáliz. No era un cáliz, no, le da con la manita, ¿verdad? No, le da, sí. Se hace un hoyito aquí y le... Creo que ahí es en donde cae la fe ciega. O sea, tú no necesitas ver nada para creer y tampoco necesitas explicaciones para creer. Entonces llega este vampiro o bueno, este ser que realmente nunca mencionan qué es, pero que come gente, y se le presenta y lo cura, y dices, pues tiene que ser bueno, si hizo un acto bueno por mí, y después empieza a hacer tantos actos buenos por los demás, que fue a prueba y error, ¿no? O sea, realmente el padre Paul les empieza a dar la comunión con la sangre de este vampiro, y empiezan a haber milagros, y empieza a haber curaciones, y empieza a haber cambios, y empieza a haber un montón de cositas dentro del pueblo, pero que pudo haber no sucedido. Yo creo que eso fue también como un tanteo de vamos a ver qué tan loco estoy y qué tan no loco estoy. Al tener un resultado bueno, él reitera su opinión de que no es un vampiro, es un ángel. Entonces, y bueno, aparte también, vayámonos muy literal hacia la Biblia, los ángeles eran horribles, son horribles. Sí, son horribles. O sea, son monstruos. La Coatlicue se parece más a un ángel que el angelito de los tacos de la Oriental en Puebla. O sea, claro que no. Referencias locales para nuestro público internacional. Sí, yo nunca vi un angelito, pero thanks. Mira, la Coatlicue se parece más a un ángel bíblico que los angelitos de así. Sí, que los querubines así de la... Que los querubines, exacto, los querubines. Entonces, obviamente, esta persona que sabe de la Biblia, porque la estudió toda su vida, de repente se ve con un pelón alto con alas hiper fuerte y dice, este es Miguel Ángel. Se le salió la historiadora del arte. Este es mi ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Mi ángel, el Miguel Ángel. Que es muy padre, ¿no? O sea, porque o sea, el tropo del vampiro tiene como muchas, o sea, tiene muchos elementos que son como una reacción a la cristiandad, ¿no? O sea, como esta perversión de la sangre, este miedo a las cruces, este miedo a la luz,
es una perversión, digamos, de todas las creencias fundamentalistas de la cristiandad. Y sin embargo, lo que hace Mike, que el director y escritor de la serie, con esta serie es que las voltea, ¿no? Y entonces dice, no, a ver, o sea, hay tantos paralelos también con la cristiandad que podemos hacer lo que sí sea un ángel y que tú sí te crees dentro de la mitología de la serie y dentro del mundo de la serie que sí sea un ángel, o sea, porque bien puede ser un vampiro, pero bien puede ser un ángel. Vi que Claudine hizo cara. Yo sí dudé si era un ángel como en los primeros momentos. Podría ser muchas cosas, puede ser un ángel caído, puede ser un ángel, un demonio, podría ser un vampiro, pero digamos que los paralelismos que hay como de este tropo de los ángeles con la religión, no como fe, sino la religión como esta institución con ciertos dogmas y con cierta mitología, específicamente bíblica, es muy interesante por la sangre, ¿no? O sea, por la sangre como comunión, entonces de alguna manera, por cómo empieza a hacer milagros, pero en realidad más bien está transformando al pueblo en criaturas similares a él, pero de alguna manera también es un regalo, ¿no? O sea, es este regalo de la sangre. Entonces, creo que es muy padre que justo, o sea, si tú como persona ajena dices, esto es un vampiro, pero en realidad sí es un Nosferatu todo horrible con sus alas, pero no, en realidad más bien como si te identificas con los personajes de la serie, podrías decir, claro que esto es un ángel, o sea, y a lo mejor en este mundo extraño, o sea, los ángeles son estas criaturas perversas, o este es un ángel malvado, ¿no? O sea, depende de tú qué clase de creencias quieras como posicionar en la serie, ¿no? Y cómo, porque aparte la serie hace eso, refleja tus creencias, que eso es muy interesante. Entonces, a lo mejor, Marines diría, es que este es un ángel malvado, ¿no? No sé. Es Yo Miguel diría, Ángel. este es un ángel, ¿no? Y los ángeles tienen esta naturaleza perversa en este mundo, qué padre, pero es algo que no ves en otro lado, o sea, jamás ves en otro lado, y creo que eso es algo que me gusta mucho de cómo el director como que junta estos conceptos, o sea, del vampiro y del ángel y los hace como una sola criatura. Están muy unificadas, ¿no? A diferencia de la trama y de los elementos sobrenaturales. Jaja, jaja. Los elementos sobrenaturales también requieren un ángel. Bueno, dime. No, primero Claudine, yo quiero que hable. A ver, péleate, Claudine, por favor. No me voy a pelear, o sea, me llama mucho la atención el hecho que digan o que dudaran que era un ángel, porque yo como persona católica nunca pensé que fuera un ángel, o sea, el hecho de que le tuviera miedo a la luz cuando se supone y está como escrito en la Biblia que los ángeles son representaciones de luz y son luz, es bastante extraño que un ser se esconda en una cueva y le tenga miedo a la luz, tenga miedo a salir. De igual manera, el sacerdote, o sea, las pocas veces que lo vemos como interactuar después de la cueva con esta criatura, está arrodillado y está mirando al piso. Realmente no está mirando eso porque sientes el miedo que también le tiene. Y es bastante interesante, o sea, porque no es hasta el final que la gente ve a la criatura y cuando la ven todos quedan en shock, ¿no? Nadie dice así como que, ya hay un ángel. Nadie. No, pero al final todos hicieron lo que el ángel quería que hicieran. Porque ¿quién los guió hacia eso? Ya, pero o sea, yo sí entiendo por qué el Monseñor Pruitt se dio a pensar que era un ángel. O sea, sí, yo sí entiendo, y yo sí lo pensé, te digo, lo pensé como hasta en el momento en el que vi que el Monseñor Pruitt también estaba comiendo gente, ahí ya dije como, ok, esto no era un ángel. Es que sí, pero es que están hablando desde esta experiencia o desde esta perspectiva donde los ángeles tendrían que ser buenos. O sea, para mí eso es lo interesante, que yo, digamos, desde mi perspectiva individual, o sea, yo no tengo que considerar a los ángeles como buenos, y se me hace interesante como la simbología del vampiro y del ángel, cómo se relacionan en esta serie. Creo que el shock y creo que, o sea, porque por ejemplo, o sea, si bajara Dios a la tierra no sería un viejito barbón, ¿no? O sea, como estilo Santa Claus. Sería una criatura, no sé, o sea, muy difícil de que nosotros la pudiéramos conceptualizar, ¿no? Como este ser terrible, inmenso, gigantesco, ¿no? O sea, incomprensible. Y creo que la criatura es como esta versión mínima de eso, ¿no? Como esta criatura incomprensible, violentamente, su presencia es violenta. Y también puedes ver como el padre de alguna manera al principio se arrodilla, tal vez porque no quiere ver al ser como es, y al final lo acepta cuando todo el mundo lo tiene que aceptar, y es como esta aceptación violenta de una realidad que no tiene sentido y sin embargo lo tienen que hacer porque no hay de otra, porque
ya no pueden echarse para atrás. Y es muy padre, o sea, a mí eso creo que son de las cosas más padres, es de las cosas que me gustan mucho del final, antes de que empiece a haber como esta matanza de los renacidos extraña, o sea, que sí tiene como elementos simbólicos interesantes, Ahí está el pero spoiler. me gusta mucho eso, ¿no? O sea, y creo que justo ese es como lo padre, que el hecho de que tengamos esta conversación de que sí era un ángel, pero no era un ángel porque era malo, pero los ángeles tienen que ser malos y en ese mundo existen los ángeles o solo existen los vampiros, este es un vampiro. Podemos tener esa conversación justo porque refleja nuestros valores, esta serie, y porque refleja también la manera, nuestra concepción del mundo. Entonces, para mí es eso, ¿no? O sea, creo que es muy interesante en ese aspecto de la serie. Pues sí, a mí me llama mucho la atención y eso es algo que, o sea, se quedó mucho conmigo cuando el sacerdote admite que él se tuvo que convencer a sí mismo de que eso era un ángel y que era bueno por sus motivos personales, o sea, por ser egoísta, por querer tener una segunda oportunidad, por así decirlo, con el amor de su vida y con otras personas. Tercer Entonces, spoiler. Bueno, no sé ya cuál sea. Pero el tercero No, lo diste tú. tú ya vamos spoileaste como antes. por el séptimo, quizá, probablemente, sí. Sí, tú Pero lo dijiste sí, antes, Ernesto. o sea, él se convence de eso y de hecho en el momento de la comunión, de la última misa, o sea, las personas después de asustarse y después de, o sea, antes de volverse locas, se convencen a sí mismas porque ven que al momento de no convencerse o de no aceptarlo, van a perder lo que están recibiendo, que es, no sé, la salud, la juventud y todo eso. Es que no es también, creo que hay una cosa que es un castigo religioso. Uno de los castigos religiosos más fuertes es el que se hace uno mismo. Y hay una cuestión muy importante. Ellos al negar creer, están negando, literal, están siendo, se me fue su nombre, la incredulidad de Santo Tomás, y están dichosos aquellos que creyeron sin haber visto. Y ellos, o sea, lo estaban viendo y no estaban creyendo, entonces pues mejor se dieron y creyeron viendo lo que está pasando. ¿Me entienden a lo que me refiero? O sea, iba a ser peor castigo el no creer y el dudar teniéndolo de frente, teniendo lo que fuera que estuviera pasando de frente, que, que el no creer y rehusarse, que fue lo que pasó con este grupo de personas que se rehusó, que finalmente pues fue igual de trágico para todos, ¿no? O sea, el final es un final triste, es un final trágico para Súper todos. trágico. Para los que creían, para los que no creían, para los ateos, para los musulmanes, para el sacerdote, para el vampiro, o sea, es un final trágico para Trágico. toda la isla. Para la Pero serie. también, A mí se me hizo también un final muy poderoso, te voy a decir por qué. Estéticamente y auditivamente, el final se me hizo, o sea, terminó, ahí les va el spoiler más poderoso. Okay. El súper spoiler. Empieza, sí, empieza Johnstown, literalmente, este suicidio colectivo o entregarse a sí mismos hacia el vampiro de forma colectiva, pero al convertirse y entregarse todos hacia el vampiro o el ángel o el ser, el ente poderoso, ellos pues también se sacrifican el hecho de no volver a ver la luz. Entonces es vivir creyendo en las tinieblas. Y luego aparte de eso, se hace toda una quemazón de casas, entonces si tú no vives, nadie va a vivir, y si no soy yo, nadie vive. El caso es que hay una cuestión de envidias muy importante. En este momento, esta señora de la iglesia que mencionaba en un principio, que es Beverly King, que en realidad yo creo que ella es la verdadera antagonista de la serie. Bueno, no es la verdadera antagonista de la serie, creo que el verdadero antagonismo de la serie es las distintas interpretaciones de la religión, moldeándolo hacia el beneficio propio. Creo que ese es el verdadero antagonismo en la serie. y El también, literal moldear todo para que me convenga a mí. Y esta señora Beverly King, que si no les cayó gordo es que hay algo mal con ustedes. son Beverly's.
Esta señora es una señora pues peligrosa, usando la religión como un arma en contra de los que no tenían esta misma percepción de la religión que ella. Y eh, los dos momentos más poderosos de este gran final trágico se me hace, número uno, esta unión de lo que yo considero el verdadero catolicismo y la verdadera religión y la verdadera fe, que es la unión del amor que surge a partir de este canto y esta alabanza que están teniendo todo el pueblo unido, pero que nace a partir de esa toma de conciencia de me voy a morir, sé que me voy a morir en este momento, en cuando salga la luz del sol, se acabó para mí y por eso yo me entrego a ti. Y en la escena, quienes se entregan son una pareja de casados, se entregan entre ellos. Y luego los demás se unen a ellos y se entregan al amor, a eso es a lo que voy. Esta parte, esta primera mitad del pueblo, bueno, la gran mayoría del pueblo cantando alabanzas, uniéndose al amor, y la canción, aparte la entonan muy bonito, o sea, parece que a todo el pueblo lo juntaron en el coro de la iglesia y dijeron, vamos a cantar a la de tres. Y por otra parte están los que están en la costa, que es esta pequeña familia musulmana, es el sheriff y su hijo, que están, eh, pues, no, ajá, ¿cuál es el término correcto? ¿Rezando? Sí, Sí, o sea, orando, están rezando. Orando, sí. Sí, orando creo que queda bien. Bueno, están entregándose a Alá y no tienen miedo en ningún momento, sabiendo que van a morir también. O sea, en ninguno de esos dos grupos hay temor, porque antes que nada hay amor. O sea, tienen a alguien a quien entregarse. Y luego está Beverly King, que siguió la Biblia al pie de la letra, según sus moldaduras y sus cambios y sus plot twists en la Biblia para poder acomodarla a su gusto y a su antojo, pero no tuvo a quien entregarse. Y, llega a esta zona en la playa sabiendo que en unos minutos va a salir el primer rayo del sol y con el primer rayo del sol ella se va a morir, sabiendo que ella quemó absolutamente todos los techos en el pueblo. Y lo primero que hace, en vez de recibir a Dios, en vez de recibir el amor, en vez de entregarse a sí misma, es empezar a cavar desesperadamente en la arena. Se hinca no a rezar, no a entregarse. Se hinca a cavar en la arena para hacerse un hueco en donde esconderse, porque ella sí tenía temor. Ese creo que es el verdadero terror de la serie. Y es el verdadero antagonismo de la serie. Y se me hizo, por eso el final se me hizo tan poderoso. Se me hizo increíble. Me eché como 10 minutos hablando, perdón. No, está bien. No, de hecho está bien. O sea, de hecho deberías hablar más. Muy mal. Yo creo que yo creo que también otro elemento como interesante y padre de la serie, bueno, del final, es esta escena donde los dos niños que sí lograron huir, que creo que son los únicos sobrevivientes de la isla, se alejan, ven todo arder y en un momento, que es la frase con la que cierra la serie, la niña dice, siento mis piernas, ya no siento mis piernas. Sí. O sea, también es, bueno, yo lo interpreté como un simbolismo, o sea, ya purificándose de todo el mal que había entrado y realmente como volviendo a Dios. Entonces, no sé, también hay muchos simbolismos dependiendo de con los ojos que la veas. O sea, yo Pero soy es una que persona realmente, católica. aunque ellos aceptaron al demonio, vampiro, ángel, sacerdote, nunca se alejaron de Dios. Pues no, pero no sabían realmente lo que estaban haciendo. Eso también es cierto. A mí se me hace una serie muy poderosa cuando, como dice Ernesto, como una serie de terror, no. Como una serie dramática, pues sí, sí. Pero como una serie en donde refleja todo esta crítica de cómo nos moldeamos, literal moldeamos todas las leyes, todas las reglas, todas las opiniones a nuestro antojo para nuestro propio beneficio y de esa forma somos los seres más egoístas del planeta. Ahí es cuando se me hace una serie súper poderosa, además de que, de que el guión está escrito padrísimo, no me digan, ¿no lloraron? No, yo no.
Creo que lo más cerca que estuve de llorar, y es porque son dos personajes que me llegaron horrible, fue Ernesto de cuando... plano dijo, "Psh". Es que saltó mi No gato lloré. y movió mi celular, perdón. ¿En qué parte estuviste a punto de llorar, Claudine? Es en la misa, en la última misa, en el momento en el que pues todos van a imitar a Jonestown y se van a morir. O sea, el primero en darse cuenta que siempre estuvo escéptico y todo, y es el primero en notar las señales, lo que serían las señales de que hay algo mal con la iglesia, fue el sheriff, porque él no estaba dentro de la concepción católica de Dios. O sea, es el mismo Dios el que adoran los musulmanes y es todo, pero no es a través del catolicismo. Entonces pudo ver las señales de que algo no estaba bien. Y en el momento en el que quiere salir, se le detiene y se quiere llevar a su hijo, pero su hijo ya está convencido a través de las influencias de la escuela, de la ciudad, de lo que ve, que cree que son milagros. Y a mí sí me partió el corazón el hecho de ver cómo el niño se tomaba esa cosa y el papá está completamente destrozado. Sí, eso estuvo muy triste. O sea, es como toda la mayoría aplastó, trató de borrar la identidad de estas dos personas que eran musulmanes para convertirlos en católicos. O sea, y sucede desde el primero o segundo episodio que le están insistiendo e insistiendo que asista a la iglesia, Sí, como para convencerlo de pasarlo. sí. Es muy fuerte. ¿Tú lloraste, Ernesto? No. Yo no lloré, la verdad. Sí me conmovió la serie, o sea, pero creo que lo que pasa es que yo creo que para llorar tendrías que verte a veces en las cosas que observas, ¿no? O sea, como identificarte muy profundamente. Y la verdad es que, o sea, digo, yo nunca he tenido una crisis de fe, porque pues no recuerdo la última vez que realmente creí, ¿sabes? Entonces, como que para mí no, o sea, para mí más bien a un nivel simbólico es donde encuentro muchas cosas padres de la serie, o sea, me gusta mucho analizar cómo conviven los elementos de la cristiandad, o sea, cómo son corrompidos, la visión de los diferentes personajes, como tratando como de analizarlo, pero no tanto desde el relacionarme con la experiencia tal vez de la religión, de la fe, de la creencia, de la corrupción de mis ideales, en busca de tratar de aplacar esta sensación de culpa, porque eso es lo que hacen muchos personajes, ¿no? Tratan de alguna manera transformar esta visión que es muy estricta, muy fundamental de la cristiandad a su propia manera de ver las cosas para no sufrir de culpa, ¿no? O sea, y entonces tienes diferentes versiones de la religión de todos los personajes, ¿no? El padre cree de alguna manera, o sea, cree que de alguna manera su amor y todo lo que está haciendo para lograr recuperar como esta juventud que no logró tener con la persona que amaba, está justificado todo el daño que ha hecho y viene por un deseo de Dios cuando en realidad es un deseo egoísta suyo, de esta mujer que vemos que es una mujer corrupta, que aparte es un tropo muy interesante porque creo que existe en muchos lugares, como el de esta mujer así súper fundamentalista, solterona, malvada, que existen, pero me gusta cómo el tratamiento de ese personaje es diferente aquí, porque vemos que es muy hipócrita, ¿no? O sea, y hay varias pistas durante el principio de la serie que te das cuenta de que es un personaje muy corrupto, a pesar de que finge como esta devoción enorme. De igual de los musulmanes, que es interesante como de alguna manera el padre no termina como de quererse confrontar totalmente con la cristiandad dentro de la isla porque teme como al rechazo, porque quiere tranquilidad, porque quiere como que su hijo crezca sin violencia, ¿no? O sea, sin esta violencia que él ha experimentado. Y entonces no se atreve él pudo haber evitado, digamos, algunas de las cosas que suceden al final, pero él no tiene la fuerza porque, y creo que está justificado, o sea, no estoy criticando el personaje, sino que es entendible que no tenga la fuerza para querer luchar contra esta discriminación. Y entonces todos los personajes tienen su manera de ver la religión y es muy padre verla. Lo malo es que, bueno, o sea, creo que yo no me identifico, ¿no? O sea, con ninguno de ellos y sin embargo el ver a todos y ver las posiciones de todos creo que es como un tipo de disfrute distinto. Pero justo por eso creo que no terminé llorando, aunque sí me conmueve, o sea, me conmueve la humanidad de los personajes. Son muy humanos casi todos, me gusta mucho, menos el pelón. El monstruo pelón no es tan humano. El vampiro no es muy humano. No es muy humano, pero la mayoría de los bueno, sí, donde casi lloro es en el primer capítulo donde se mueren los gatos. Ver a todos los gatitos muertos, eso me hizo sentir muy mal, porque me imaginé a mis 5 gatos.
porque tengo 5 gatos. Bueno, y eso, ¿no? O sea, pero a mí se me hace interesante que creo que estamos como de acuerdo en muchos de los temas de la serie y el cómo lo vemos, pero como lo vemos desde perspectivas distintas, parece que hubiera como una discrepancia cuando en realidad creo que no la hay tanto, o sea, simplemente apreciamos diferentes aspectos de la serie más o menos. Esa como la manera en que las hizo conmover a ustedes se me hace muy padre, o sea, tanto que yo quisiera experimentarlo, ¿no? Pero pues no puedo, entonces yo encuentro otras cosas de las que jalarme y a lo mejor por eso yo pienso que no es tan buena, ¿no? O sea, simbólicamente creo que es muy interesante y dramáticamente es muy interesante, visualmente es padrísima, está muy bien actuada, pero lo veo como eso, como un producto de entretenimiento que creo que no termina de poder casar esta simbología y esta trama con el desarrollo que planea tener, ¿no? O sea, y creo que pierde la fortaleza de muchos de sus personajes entre más avanza. Y para mí es como un producto de entretenimiento súper interesante, de los más que he visto en este año, pero no creo que sea tan buena por eso, porque no termina de ser como de cuajar, ¿no? Como dicen. Y ustedes lo ven desde otra perspectiva, entonces a mí eso se me hace muy padre y que tengamos como esta discusión. Yo creo que podríamos hablar 6 horas de esta serie y no se nos Uy, acaba. sí, sí Como podríamos. porque es hablar de la religión, ¿no? Y es hablar de la experiencia personal, de la humanidad. Sí, Sí. es lo bonito. Cada quien se relacionó diferente. Yo la verdad es que sí lloré mucho. Yo no. Pero no te preocupes, ahorita te hago llorar con esto. Ok. A ti no, Claudine, a ti no te preocupes. Bueno. La verdad es que es cierto. Creo que todos vimos en la misma serie una serie diferente. Y todos nos conectamos de una forma distinta. Y todos A mí se me hace una gran serie. Ernesto no es el juez de los premios Magallanes de este año, entonces él no decide. Lo sacó a la academia. Para mí sí ganó. Ya estuvo bueno de hombres en esta academia. No, miren, estamos de acuerdo en que para las series de Netflix creo que se las lleva de calle. Y también creo, considerando las otras series que ha dirigido Mike Flanagan, es la mejor. Ah, sí, yo también sentí que era la mejor. Creo que el como trasfondo simbólico es mucho más poderoso que sus demás series, que más bien eran de entretenimiento un poco. Aunque obviamente sí, como que la idea nunca ha sido aterrorizar a la gente, porque creo que no sucede. Creo que sí tiene como un contenido más poderoso en cuanto a actuaciones, en cuanto a la cinematografía, en cuanto al diseño de audio, en cuanto a las como elementos visuales que tiene. Es mucho más poderoso, ¿no? O sea, creo que por eso la encuentro como tan imperfecta, porque entre más se acerque como esta supuesta perfección que puede tener una serie, más imperfecta me doy cuenta que es, porque no logra como una cohesión, ¿no? O sea, y creo que hay series que no tienen tanta calidad de todos estos elementos, pero tienen una cohesión mayor y por eso pareciera que son productos mejor diseñados, ¿no? Aunque no sean tan sobresalientes como esta serie en algunas cosas. El próximo año yo sí voy a ser juez de los premios Marines. Con el permiso de Ian. Sí. Porque le caigo muy bien a la que organiza. Muy bien. Bueno. ¿La conoces? La conozco muy bien, sí, básicamente por nepotismo. No. Pero que también les iba a decir una cosa antes de llegar a una conclusión y cerrar el podcast. A mí me gusta que Mike Flanagan trabaje con el mismo equipo siempre, porque esta mujer, Erin, que no me sé su nombre, Kate sí, no. Y Elliot, el de E.T., se me hacen Elliot, el de E.T. No sé quién es Elliot. El papá. ¿No viste E.T.? No. Sí es Elliot. Sí. No, te creo, pero no vi. Sí. No, lo voy a buscar ahora. Te creemos. Te creemos porque la verdad es que sí vi E.T., pero no me acuerdo de los actores. Kate es esposo de Mike. Elliot, el de E.T. Ya. ¿Y sí? Wow. Elliot, el de E.T. Los años no pasan en vano. Definitivamente. Su nombre no es Elliot. Elliot, el de E.T. Henry Thomas. Se me hacen grandes actores y él ha colaborado con muchos, o sea, Mike Flanagan
creo que normalmente tiene un gran cast. Tiene muy buen cast. A mí Pero, me gusta. o sea, por ejemplo, Kate suele formar parte de esos, tanto de las series como de las películas. No, yo siento que no por ser su esposa, sino por el tipo de personajes que interpreta. Y es muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Midnight Mass, a mí es algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a verlo. Es un proyecto que es enteramente de él. Era como su bebé, pero nadie había como querido producírselo. Y de hecho ya le había hecho como un pequeño, pues no sé si spoiler, pero un pequeño glance en su película que se llama Hush. El personaje principal. ¿Es de Mike Flanagan? Sí. El personaje principal, que es una escritora, escribe un libro que se llama Midnight Mass, y tanto el personaje como su amiga discuten de los personajes principales, que son Riley y Erin. O sea, desde aquel entonces la planearon. Hush no Pero me nadie gusta había como creído en película. él, incluyéndome a mí, hasta que Netflix vio que le iba bien en las demás cosas y dijo, órale, muchacho, ten tu serie. Uh-huh. Por eso Sí. Ernesto tampoco trabaja en Netflix. Sí. Ahí no tengo amigos. Ahí no puede existir. El nepotismo no le sirve ahí. No me funciona. Pero sí, la verdad es que, bueno, es muy bonito tener opiniones diversas y tan peleadas. Creo que al final, sea como una serie de entretenimiento o como una serie con un mensaje fuerte, es una serie con un mensaje fuerte. Y sí, yo sí creo que valga mucho la pena verla. Muchísimo. Yo también lo pienso, o sea, no estoy como fuera de ese equipo de que piensa que vale la pena ver la serie. Yo también lo creo. O sea, de verdad vale, incluso con todos los spoilers que hemos hablado, vale mucho la pena ver esa serie. Ajá, o sea, desde que ves la dirección, la creación, toda la fotografía, que la fotografía ya se volvió característica de él. O sea, entiendes muchísimo. A mí, no sé, es como algo que quiero agregar, algo que me encantó, es que si realmente ves, o sea, tratas de ver otras perspectivas además de la primera que tienes, la serie realmente no critica a la religión ni tampoco la alaba. O sea, es nada más gente religiosa, tú decides lo que haces con tus propias acciones, tú decides cómo tratas a las otras personas y de ti depende tu vida, o sea, seas de la religión que seas, hagas lo que hagas de tu vida, donde quiera que estés, realmente del que depende todo tu futuro o tus acciones es de ti mismo. Sí, es creo que eso se ve mucho en la muerte de Riley. O sea, como Era el único spoiler que no habíamos dicho. Ya spoileamos todo, por favor. O sea, y nada más dije que pero se eso ve es ahí. traumático. No lo voy a explicar, no voy a decir qué sucede ni por qué hay como como respeto a la religión y como esta manera muy educada y como muy gentil de tratarla. Pero creo que ese es un gran ejemplo de justo, que no es una perspectiva como agresiva, como súper atea, y a pesar de que, pues, como que, el director es ateo y como que habla como de sus experiencias en la niñez a través del personaje de Riley, no se ha muerto el director, pero su personaje, digamos, sí, sufre la muerte y la manera en que lo hace creo que es muy poética, creo que es súper elegante, creo que es muy gentil, entonces me gusta mucho, o sea, creo que es como una manera muy fácil de darte cuenta de lo bien que está diseñada la serie en cuanto a su discurso. Y que no toma lugares, ¿no? Sí. Posiciones. De hecho, el mismo Riley, o sea, no sé, como yo entendí el personaje, es un muchacho que después de haber perdido a Dios, por así decirlo, trata de buscarlo en lo que se le presente para volver a sentir lo que alguna vez sintió y no sentirse tan desesperado, tan solo, pero simplemente no puede hacerlo. O sea, a través de sus miedos, a través de las pesadillas que tiene, a través de su propia percepción de sus acciones y el hecho de que no se puede perdonar, no puede volver a sentir un Dios en su vida. Hasta yo siento que ya al final, que es cuando se muere, y para mí esa muerte también representó un poquito como el perdón de sí mismo hacia lo que hizo. Totalmente. Con esa muerte. Ahí casi lloro de lo bien que estuvo. Ahorita casi lloro también. Por eso estoy calladita. Porque fue una muerte, tanto la muerte de Riley como la muerte de Erin, como la muerte de los papás de Riley, son las muertes que me dieron paz. Porque
Ah, bueno, la del sacerdote también estuvo bonita. La del sheriff. Porque Ah. María tiene una sed de sangre, entonces por eso le dieron paz las muertas. Es muy cruel, pero bueno, así hay que aceptar a la gente en tu vida. Le está hablando nada más para que le incluyas en los premios del próximo año. Lo voy a pensar. Sí deberíamos de hacer, oigan, Los premios María María. Inés. María Inés, aparte. No los Sí. premios Catártica, los premios María Inés. y vamos a dar así, figuritas, a ver si tengo alguna aquí. Y los nominados son María Inés en diferentes categorías. Sí. ¿Cómo? Sí, así de que categoría la mejor directora de revista, categoría la mejor escritora de revista, categoría Mejor host en un podcast. mejor participante en un podcast, mejor traducción de un podcast al inglés. Sí. Sí. Así Y todos Sí. lo chistoso es que no ganas, ninguno. O sea, al final. O sea, soy nominada a todos, pero no gano Pero no ninguno. ganas, sí. Ni siquiera Sería de directora, buenísimo. que eso está muy difícil que lo pierdas. No sé por qué no ganas. Inesita DiCaprio. Maldita sea. Ya lo sintió. Wow. Creo que ahora es un gran momento para concluir este podcast. Como fue mi presentimiento, lo disfruté muchísimo. Aparte de que la compañía fue muy, muy, muy bonita, me encanta platicar con ustedes. Y yo creo que nuestro público se va a entretener escuchando los comentarios de Claudine y míos. Seguro con Ernesto se van a enojar, pero... Porque todos amamos esa serie. Todo el mundo la amó, sí. Sí, no, esperen, yo sí quiero pedir una disculpa porque no sé en qué momento mi cerebro dijo Miguel Ángel. Spoiler, Miguel Ángel no sale en la serie. No sale. No sale. Ni estaba pelón, según entendemos. Sí, creo que sí. Miguel Ángel Bueno, al final de su vida, pero no estaba pelón al principio. no era pelón. Digo, no, nadie se queda pelón toda su vida. Supongo que algunas personas sí. Le hubiéramos Porque apodado así durante toda la discusión, así de. Y Miguel Ángel sale volando contra Riley, y entonces lo empieza a morder y se pasa a Miguel Ángel. Es súper grosero Miguel Ángel. Qué bruto. Habiendo dicho esa disculpa, tienes que ir a confesarte. ¿Por qué? Por decirle Miguel Ángel a la gente de Miguel. Ángel, sí. No estaba ¿viene de ahí de no, Ángel Miguel? Estaba pensando en mi ángel. Creo que esa discusión deberíamos escribir un artículo en conjunto de los Miguel Ángeles. El de las No de tortugas ninja los también. arcángeles, de los Miguel Ángeles. El de las tortugas ninja también se puede. Sí. Y Bonarotti también. Sí, hoy estás lagando mucho, entonces. ¿Es sí, neta? eso es como. Sí, te la guié bastante. Ay, no, eso es terrible, pero no hemos Ojalá se mantenga en el video. Ojalá de repente aparezcas así, como transformándote, porque bebiste la sangre de Miguel Ángel y estás teniendo aquí una transformación. Spoiler alert. Necesitas beber sangre para ser parte de la academia de los premios París. Este podcast ya duró como hora y media, amigos. Somos el podcast más random. Más jijiji, jajaja, que hemos tenido. Pero ya, es momento de cerrar. Cerremos. Pues qué gusto que nos hayan escuchado. Si escucharon todo el podcast, pues muchísimas gracias. La verdad es que está muy divertido. Si han visto Midnight Mass, ustedes díganos qué opinaron. ¿Se les hizo nada más así como una serie de entretenimiento o se hizo como una gran serie digna de los premios María Inés 2021? ¿Quién fue su personaje favorito? ¿Quién fue su personaje favorito? Sí fue Miguel Ángel. O si fue cualquier otro. O la mamá de Sara, que se pone guapísima al final. La mamá de Sara. Es interesante que vean a todos los personajes. No hay personajes secundarios. No. Todos son principales. Ni Miguel Ángel ni los gatos. Los gatos. Me rindo.
Tenemos 2 segundos de seriedad y luego alguien se ríe. Ni Bowl el que vende marihuana. Es el que mataron en el segundo episodio. ¡Ah! Pero no es secundario. No. Ni el quería perro. decirlo. Ni el perro envenenado. Eso también me hizo sentir muy mal. No, también, la verdad es que el perro no se lo merecía. Ya, estuvo bueno. Si les gustó este podcast, pues obviamente déjenos un like, déjenos un comentario, coméntenos lo que sea. Si les gusta Catártica, si les gustan estos podcasts, no escatimen sus recursos y dónenos un café. La verdad es que estamos muy contentos con Catártica y queremos hacerla crecer muchísimo más. Y siempre, siempre una donación es gran ayuda. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Claudine, muchas gracias Ernesto por esta neta increíble plática. Fue muy divertida y eso es todo lo que tengo que decir. Si quieren decir unas últimas palabras, adelante. No. A mí me encanta Catártica. Y quienes no pueden donar, siempre pueden ayudar muchísimo a la revista, haciendo que otras personas la lean, compartiendo con el amigo, el vecino, tu primo, tu tío. Eso ayuda muchísimo. Así es. Pero de preferencia donen. Y escriban. Sí. Escriban, participen con nosotros. Siempre queremos escuchar nuevas. Interactúen con nosotros, por favor. Sí. Estamos faltos de interacción social, se nota mucho. Como ya se dan cuenta, somos personas agradables. Somos personas normales. Sí, muy normales y no hay pasividad, agresividad en nuestras conversaciones. Para nada. Si quieren un previo María Inés, pues manténganse en contacto conmigo. Y eso es todo por hoy. Muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos. Bye.